Bueno, bienvenidos a la sesión 7 de Cartera Técnico Rural. En estas sesiones participativas hemos trabajado ya diferentes temáticas, desde el perfil del emprendedor, determinar cuál consideramos que es la primera fase del emprendedor, y hoy lo que vamos a trabajar junto con el experto Iago Sierras es el tema de la financiación privada. ¿Qué tipos de financiación privada existen hoy en día? Desde las más tradicionales relacionadas con bancos hasta las más innovadoras. Y después, más tarde, se incorporará Clara Aura, de Economía del Bien Común, que nos ayudará a encontrar asesores para nuestros emprendedores, que ya sabéis que muchas veces es un hándicap para el desarrollo de sus proyectos. Así que, sin más, Santiago, cuando quieras, puedes comenzar. Muy bien, muchas gracias, Cristina. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre, como veis, es Santiago Sierras, pero me podéis llamar Yago. Me han llamado así toda la vida. Y bueno, yo vengo por parte de la Agencia Local de Desarrollo del Ayuntamiento de Alicante. Soy uno de los mentores del programa Jump AMES, que mentorizamos proyectos de triple impacto. Pero además soy emprendedor desde hace ya más de 10 años. Como veis, soy bastante joven, pero desde que tenía 16, 17 años he estado siempre metido en proyectos y emprendiendo. Entonces, pues creo que tengo la suerte de poder haber vivido gran parte de todo el camino emprendedor y poder ir aprendiendo, ¿no? de los errores. Entonces, de todos los formatos y las vías de financiación que vamos a hablar, pues yo también quiero aportar un poco esa experiencia y esa visión. A ver, no sé si estoy compartiendo ya la Sí, pantalla. Sí, Vale, estupendo. Muy bien. Vale, veo que somos dos, cuatro, 8 ahora seis, mismo. 8 personas. Vale. Bueno, si podemos hacer una presentación muy rápida de cada uno para poneros a todos cara y conoceros, porque tampoco quiero que esto sea como un speech. Me gustaría que fuera la sesión bastante participativa y que podamos hablar y que podamos dialogar, incluso debatir de algunas de las vías de financiación y las experiencias que hayáis tenido con emprendedores. Entonces, ¿os parece bien que podamos así de una forma muy rápida presentarnos uno a uno? De acuerdo. No sé si hay dos personas que están, dos ADLs que hay de varios ayuntamientos. Bueno, ahora está conectando el audio, veo. Igual podéis hablar. No, ha vuelto a cerrar el micro. Lo digo porque hay personas que quizás no puedan hablar en estos momentos debido a que están trabajando a la vez que están atendiendo. Bueno, pues quien pueda presentarse y le apetezca, yo por mí agradecido. No sé si quieres empezar, Cristina, por romper el hielo. ¿Hola? Ay, mira. Sí, sí, Hola. adelante. ¿Hola? Sí, sí, te oímos. ¿Me oís ahora? Sí, sí. Es que ahora era yo la que no tenía el audio. Bueno, pues a mí no me veis porque no tengo cámara, pero yo soy Yolanda, soy el ADL del municipio de Agres y bueno, pues nada, eso, aquí informándome y actualizándome con todos vosotros. No sé si queréis que diga algo más, Santiago, no sé. Bueno, Yolanda, no sé si pudieras apuntar pues con temas de financiación privada, o bueno, no, mejor eso lo vamos a ir dejando para el Vale, camino, para un poco cuando nos pongamos a ello. Gracias, Yolanda, por gracias a compartir. ti. Bueno, pues aprovecho. Yo Venga. soy Eli Parres, técnico del ADL, ay, del ADL digo, del GAL ASIR y nada, he sido también emprendedora, autónoma y también he sufrido, como dices tú, ya hago las inclemencias del destino. Estupendo. Pues también un placer contar contigo y poder también ahí aportar esa visión del otro lado de la barrera, de los emprendedores, que al final para eso estamos, ¿no? Para poder darles ese asesoramiento lo mejor posible. Vale. Uy, vale. ¿Alguien más que esté por ahí y le apetezca presentarse? Y hola, Yago, buenos días. Buenos Encantada de días. conocerte. Creo que hemos hablado alguna vez. Soy María Jesús Torres, la gerente del mismo grupo de acción local de ASIR.
Y Sí, nada, bueno, en principio sabes que desde los grupos de acción local trabajamos fundamentalmente lo que es el programa de ayudas líder, pero evidentemente hay un gran hándicap en parte de muchos proyectos, sobre todo que tienen eh, que tienen planteado un gran esfuerzo de inversión, que requieren de otro tipo de alternativas financieras y económicas que no solo sea una ayuda, sobre todo porque las ayudas requieren de una previa inversión primera. Y bueno, en la última convocatoria sí que se ha abierto un poco la posibilidad de que entren en el programa LEADER proyectos que están o coparticipados con algunas empresas que entran como socios para financiar el arranque inicial de ese proyecto, o en general lo que ha sido más tradicional hasta ahora, que ha sido la necesidad de hacer una previa financiación independientemente de las ayudas, que yo creo que eso es un hándicap muy importante y que antes, hace muchos años, porque bueno, llevo bastantes años en el tema de los programas de desarrollo rural, pues era muy fácil llegar a un banco y que te financiase alegremente en base a una resolución de ayuda o sin ni siquiera resolución de ayuda. Ahora las cosas son más complicadas y hay que buscar otras alternativas o facilitarle a la gente no solo lo que es la gestión de una ayuda, sino además las alternativas financieras que puedan existir. Y por eso estamos aquí. pues sí, sí, coincido, María Jesús. La verdad que cada vez es más complicado todo este tema de la financiación. También existen más alternativas y hoy pues intentaremos ir viéndolas uno a uno para que por lo menos nos vayan sonando y familiarizarnos con las nuevas herramientas también. Gonzalo, ¿estás por ahí? Gonzalo lo pilláis ahora con... Sí, estoy en el coche, pero en 10 minutos o 15 estoy allí. Vale, Tranquilo, muy bien. tranquilo. Muy bien, es que como te habíamos visto ahí con el micro activado. Ah, Muy perdón, bien, perdón. vale, sin problema. Bueno, yo estaba hablando por teléfono, no sé si me toca a mí ya, pero bueno, yo soy Chimo, he visto que ha hablado ya María Jesús, pues bueno, en mi caso, tanto Gonzalo como yo pertenecemos al equipo técnico del GAL de la montaña, que agrupa 58 municipios. No te he escuchado, María Jesús, pero suscribo lo que ha dicho María Jesús. Entonces, en nuestro caso, pues bueno, experiencia con la financiación pública, pues sí que tenemos bastante. Hemos estado en un grupo operativo del Ministerio. Nosotros funcionamos a base de subvención de la Consejería de Agricultura. También participamos en economía sostenible, en participación pública y en responsabilidad social corporativa. Y bueno, probablemente, pues una de nuestras carencias, aunque conocemos mecanismos, pero no tenemos práctica, es precisamente el tema de la financiación privada. Y nada, nuestra experiencia con emprendedores, pues lo poco que he escuchado de María Jesús, pues un poco lo mismo. O sea, tenemos varios perfiles de emprendedor. Hay emprendedor que tiene la idea muy clara, muy estudiada, muy madura y que independientemente de la subvención la va a desarrollar sí o sí. Y después tenemos otro caso que desgraciadamente la mayoría, pues que depende de la subvención para iniciar el proyecto y bueno, pues con todo eso lo que conlleva, pues el atraso en el inicio, la justificación y bueno, pues hay muchos emprendedores que o se caen por el camino o deciden pues abandonar o cambiar el proyecto y ya no pueden ser beneficiarios de la subvención. Y bueno, pues aparte de la desmotivación, pues también supone un coste de localidad elevado porque es tiempo que has dedicado al expediente y al emprendedor en sí. Pues sí, sí, sí. Me has dicho que tu nombre era, perdona, Chimo. Chimo. Vale, Chimo. Pues sí, lo que comentas al final se enlaza mucho con otro tema que es la construcción de ese producto mínimo viable para intentar pues disminuir al máximo esos riesgos financieros y el meterse en inversiones que al final en esas fases iniciales no son tan necesarias. Que bueno, que ahora mencionaremos un poco, pero bueno, que yo coincido, ¿no? Que hay muchos emprendedores que al final van con la base de, oye, voy a arrancar con esa subvención. Y yo personalmente creo que no, ese planteamiento
no es muy sano para el proyecto, porque la financiación pública que te voy a contar, ¿no? Llega cuando llega y llega tarde y a veces ni siquiera llega, ¿no? Y luego hay que justificar. Pero bueno, eso es otro tema. Bueno, pues no sé si queda alguien más por aquí. Sí, quedo yo. Yo soy el tercero de los grupos de acción local. En mi caso es un grupo de acción local pesquero. Y nada, me suscribo a lo que han dicho mis compañeros porque tienen toda la razón. En cuanto al tema de la financiación pública, pues la mayoría de proyectos vienen condicionados a que se otorgue. Y como tú has comentado, es un proceso lento y que no te asegura nadie que te la vayan a dar aunque tengas una resolución firme, porque luego viene el tema de justificar. Entonces yo estoy igual que mis compañeros interesado en encontrar otras fuentes de financiación para poder asesorar mejor a mis promotores. Vale, estupendo, Josema. Galp, la Marina, ¿no? Sí, Estoy es viendo. pesquero, en lugar de Sí, sí, fondos pesquero. líderes son FEMP. Sí, sí, lo conozco. Muy bien. Gonzalo, que está por ahí conduciendo, luego se incorporará con nosotros. Y creo que ya estamos, ¿no? Pues muy bien. Comenzamos. Bueno, pues cuando hablamos de financiación privada, al final hay dos grandes bloques, ¿no? La financiación de fondos propios, lo que va a fondos propios, lo que va al capital social de la empresa, si decidimos elevarlo en una ampliación de capital, y lo que genera al final un pasivo en las cuentas y en la tesorería de la empresa, préstamos, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de fondos propios, pues hablamos de la inversión inicial, de los ahorros, ¿no? que tiene el emprendedor cuando decide iniciar el proyecto, de la triple F, que ahora también hablaremos de ella, por si no la conocéis. Luego está la parte de aceleradoras e incubadoras, el crowdfunding, el crowd equity, business angels y bueno, otros tipos de capital riesgo como family office o venture capital, que luego también entraremos en detalle. Y por el otro lado, el otro bloque, ¿no? Son los fondos que vienen ajenos, que son la financiación bancaria y no bancaria, los tipos de lending, como por ejemplo el crowdlending, las ayudas y préstamos públicos, que hoy no hablaremos de ellos, y luego también he querido aquí poner el mercado alternativo de renta fija, porque yo lo he descubierto preparando, la verdad, esta presentación, no lo conocía, así que luego si alguien sabe un poco más acerca de esto, pues también quizás sería interesante poder añadir, ¿no? Entonces, bueno, vámonos al primero, ¿no? Los fondos propios. Pues como comentaba, la financiación principal viene del emprendedor, normalmente, ¿no? Con sus ahorros, o de las tres Fs, ¿no? Family, Friends and Fools, que bueno, que es un poco despectivo para mi gusto, ¿no? Porque Fools es como los ilusos, ¿no? Los tontos que creen en el proyecto, pero, pero es la verdad, ¿no? La mayoría de casos, pues al final te dejan tus familiares, tus amigos. Luego, por otra parte, está el crowdfunding, ¿no? ¿Conocéis plataformas de crowdfunding? El crowdfunding para mí es algo que me gusta mucho y aquí sí que me quiero detener, porque es una herramienta que le puede permitir al emprendedor, de una forma sobre todo rápida y barata, validar el interés del mercado por su producto. El crowdfunding que nos permite, pues que con unos pequeños mockups, con unas ilustraciones, con unas imágenes, con unos renderizados del producto, sin tenerlo todavía, y un pequeño vídeo donde se pueda mostrar las aplicaciones, etcétera, poder conseguir unos primeros clientes en una preventa para poder financiar la producción. En mi caso, por ejemplo, el año pasado nosotros conseguimos lanzar una línea de cosmética que fue a base de algas con mi proyecto y lo que hicimos fue, inicialmente, bueno, nosotros teníamos los extractos de algas porque producimos las algas y lo que queríamos era validar que el interés en el mundo cosmético por este tipo de extractos y decidimos lanzar una línea propia de productos faciales. Pero claro, esto tiene unos costes muy amplios, ¿no? Tienes que contactar con un laboratorio cosmético que te haga toda la producción, que te ponga otros ingredientes, toda la fase sanitaria y de permisos. Total, que eso al final era un coste inicial que nosotros
no podíamos desembolsar. Entonces, ¿qué hicimos? Pues hicimos toda la parte de diseño del producto, ¿no? El envase, el etiquetado, los ingredientes, pero sin producirlo. Entonces, hicimos un vídeo como si al final el producto ya estuviera terminado porque teníamos el envase, lo rellenamos pues, de otra crema de unas características similares e hicimos un vídeo mostrando, ¿no? las bonanzas de ese producto. Y entonces, aquí hay plataformas, hay diferentes plataformas que te permiten, pues ya con mecenas, que los mecenas son las personas que creen en el proyecto o en el producto y financian a cambio de la recompensa, ¿no? El mecenas financiará inicialmente ese proyecto o producto a cambio de algo. Normalmente es a cambio de algo. Luego hay crowdfunding sociales que es a cambio de nada. Se financia porque les apetece y no hay ningún tipo de recompensa. Pero normalmente hay una recompensa detrás. Entonces, en nuestro caso, ¿qué conseguimos? Conseguimos en un solo mes vender más de 300 productos, facturar más de 10.000 euros y conseguir esa cantidad para poder iniciar la producción, ¿no? De a lo mejor 600 o 700 euros que nos costó esa fase de prototipado, ¿no? Con los diseños, con la producción del vídeo, etcétera, conseguimos pues arrancar e iniciar una producción, ¿no? Esto hay varias plataformas que, sobre todo a mí, yo creo que las más interesantes son las que tienen un público español, si es un producto más a nivel local. Luego hay otras que seguro que sonarán, tipo Kickstarter, que bueno, que aquí hay infinidad de productos y sobre todo que son a nivel mundial. Y entonces ya la campaña pues hay que hacerla en inglés, hay que currársela mucho más. Pero en España yo destacaría dos que son bastante interesantes porque una de ellas va muy enfocada a las industrias culturales, que es Berkami, con K, VK, berkami.com, que esta es la plataforma que nosotros utilizamos para la cosmética. Y tiene además una gran cantidad de usuarios activos. Eso es importante porque ya no solamente tienes tú que hacer tu campaña de publicidad, que eso es la parte más importante, ¿no? El darle bombo a la campaña de preventa, sino que también puedes apoyarte de los usuarios que hay. De todos modos, esto del crowdfunding no es... Bueno, y Goteo, goteo.org, que tiene un plano más social. Pero hay proyectos muy chulos, también de ONGs, etcétera. Pero lo que quería comentar es que el crowdfunding no os penséis que es algo fácil, ¿eh? No es nada fácil. Esto requiere varios meses de planificación, una pre-campaña y otra campaña. Entonces, nosotros, por ejemplo, yo aprendí todo lo que sé de crowdfunding de un canal de YouTube, de un chico que se llama Banaco, con V y 2 Ns, y el chico pues es consultor de crowdfunding y se dedica a subir vídeos explicando todo acerca de crowdfunding. Entonces es algo que es un recurso ahí bastante interesante. Yo cada persona que me pregunta por crowdfunding, directamente la dirijo a esos vídeos, a esas formaciones, que son muy completas. No sé si aquí vosotros tenéis algún caso de algún crowdfunding o alguien que haya decidido sacar algún tipo de preventa en su proyecto o no, por compartir también algún caso de éxito o de fracaso. No, ok. Bueno, pues Si quieres un ejemplo, pero es a nivel asociativo, no a nivel empresarial. sí, adelante. En nuestro caso, por ejemplo, yo pertenezco a una asociación cultural y bueno, fue el aniversario cuando el COVID, pero lo celebramos el año pasado y realizamos un crowdfunding para sacar dinero para poder pagar todo el evento, que la verdad es que no era cosa de 1.000 euros, era bastante más porque es un espectáculo de fuego vinculado a otras actividades, entonces la verdad es que fuimos apurados, pensábamos que no llegaríamos, pero al final hubo mucha venta, la verdad, fue positivo. O sea que es un caso al final de que no solamente es una herramienta para empresas, sino a nivel asociaciones, ONGs, se utiliza también bastante. Sí.
porque es interesante también tener esa comunidad detrás. Claro, sí, si no es fundamental, y también la difusión por redes en nuestro caso fue fundamental, y el boca a boca. Total, total. Yo creo que el crowdfunding al final es una herramienta muy útil porque al emprendedor le obliga a diseñar un producto mínimo viable lo más aterrizado posible. Porque muchas veces la gran idea, ¿no?, que tenemos de pues necesito una gran inversión ya para montar mi sala, mi nave, mi planta de producción, pero quizás en unas fases iniciales no es necesario todavía. En unas fases iniciales podemos pues comenzar a distribuir un producto similar y reetiquetarlo. Si hablamos de productos o si hablamos de servicios, pues ya sería otro tema. Vale. Luego el crowd equity. El crowd equity es algo muy similar a crowdfunding, pero equity es, pues al final, dar una parte del capital social. Cuando hablamos de crowd equity, hablamos ya de plataformas fintech, plataformas que se encargan de reunir a pequeños inversores o no tan pequeños y entrar dentro de rondas de inversión en la propia empresa. Al final es algo muy parecido al crowdfunding porque para realizar una campaña de crowd equity tienes que tener ese producto mínimo viable construido y convencer primero a la plataforma y luego a los inversores de esto. Pero es una forma de poder conseguir un capital ya más grande. O sea, este tipo de inversiones, pues yo no he visto tickets o crowd equities de menos de 100.000 euros. Y lo más común, pues incluso hay plataformas que por menos de 200.000 ni siquiera se lo plantean, ¿no? Porque claro, hay que saber que estas plataformas viven de las comisiones. Ellos al final su modelo de negocio es comisionar entre la startup o la empresa o el proyecto y la inversión, tanto en la parte de entrada como luego a la salida, porque esa es otra parte muy importante. Todas este tipo, cuando hablemos de equity, de rondas de inversión, de business angels, family office, venture capital, tenemos que ser conscientes de que aquí lo que quiere la gente es, pasado un tiempo, salir con una rentabilidad. Entonces, esto es algo muy importante para el emprendedor porque hay que tener claro que los objetivos pueden diferir. O sea, el objetivo del emprendedor es hacer la empresa más grande y poder hacerla crecer. El objetivo del inversor real es salir y conseguir una rentabilidad. Entonces, muchas veces ahí pueden haber puntos que difieran las opiniones. Entonces, cuando hablamos de estas cantidades, cuando hablamos de estas sumas de dinero tan grandes, ahora entraremos en inversión, de business angels, etcétera, yo creo que es súper recomendable contar con un asesoramiento legal especializado, porque al final es barato. O sea, cuando hablas de estas cantidades de dinero y luego una mala cláusula, cuando tu empresa ha tenido éxito, puede pasar que luego pues no puedas vender, no puedas tú salirte o puedan luego estas personas que han entrado a tu empresa empezar a aumentar ahí el capital social y dejarte fuera, pues yo creo que no es nada recomendable. Entonces, bueno, pues que conozcáis esta parte de crowd equity que se complementa con los business angels o los family office. ¿Qué es un business angel? Pues bueno, un business angel podría ser todos estos pequeños inversores que entran en crowd equity, pero ya con un perfil más profesional, más especializado. El business angel pues suele tener ya cierto expertise dentro de la industria en la que la empresa está operando y lo que buscan es no solamente aportar capital, sino aportar experiencia y expertise. Aquí en la zona de Alicante, la verdad que no tenemos una red amplia de business angels. Sí que es cierto que creo que el CEI Elche sí que tiene ahí un pequeño portal donde reúne varios empresarios business angels y cada vez se
se está formando un grupo así un poquito más homogéneo. Pero bueno, yo creo que es interesante también en ciertas ocasiones poder de repente dar entrada al capital a una persona pues ya con experiencia en el sector que te puede aportar muchas más cosas. Luego, pues hablando de el siguiente nivel después de Business Angels, sería los Venture Capital, ¿no? Esto ya son fondos de inversión, son empresas que se dedican a hacer inversiones de alto riesgo, tickets todavía más superiores que Business Angel. Un Business Angel puede meterte un ticket entre 10.000 y 100.000, 150.000 euros. Un Venture Capital menos de 100.000 euros es complicado encontrar a uno. Porque bueno, luego aquí hay un mundo detrás, ¿no? En lo que son la dimensión de las rondas de inversión. En esa dimensión estaríamos hablando de la fase primera, que es la fase pre-semilla, pre-seed. Estas rondas pues son rondas de menos de 200.000 euros. Se llaman capital pre-semilla porque el producto mínimo viable muchas veces todavía no está ni siquiera validado en el mercado o no tiene una atracción grande. La siguiente fase sería fase semilla, pues eso, aproximadamente entre 200 y medio millón de euros. Y luego ya llegaríamos a las series A, series B, todo esto que se anuncia, ¿no? De Globo cierra una ronda, series C de no sé cuántos mil millones. Pues esto ya son cifras que ya se nos escapan, o por lo menos a mí se me escapan. Algo intermedio que hay entre el Business Angel y el Venture Capital son los vehículos de inversión. Los vehículos de inversión, ahora os daré algunos ejemplos, son grupos de inversores que se organizan porque su tesis de inversión al final de un Business Angel es 9 de cada 10 startups o proyectos innovadores va a morir, no va a llegar a los 2 años. Esa es la realidad. Entonces, una de ellas me puede dar un por 15, un por 20 de rentabilidad. O sea que estoy intentando siempre buscar la mejor opción, pero sé que muchas se van a ir y van a morir, van a fracasar. Entonces, claro, para aumentar las probabilidades de éxito, estos vehículos de inversión reúnen a varios business angels y personas de negocio, y entonces en vez de poder tener pues, 100.000 euros para invertir en un ticket, se juntan 10 y ya tienen 1 millón para meter en mínimo pues, 10 proyectos, 15, 20 proyectos. Entonces así consiguen diversificar el riesgo. Estos yo sí que conozco varios aquí en la provincia de Alicante, ahora os hablaré un poquito de ellos. Luego, bueno, también he puesto aquí la parte de premios. Otra cosa no, pero yo creo que premios aquí en la provincia de Alicante tenemos mogollón, desde los impulsados desde las universidades, ya nos habló el compañero de UMH pues, de la maratón y todas las ventajas que ellos dan a las empresas. En la Universidad de Alicante también hay itinerarios, en la Universidad de Valencia y en Alcoy también los tienen. Luego los municipales, ¿no? Cada municipio pues tiene su parte de emprendimiento, no todos, pero nosotros, por ejemplo, yo, a pesar de no estar en Petrel, nos apuntamos el año pasado a unos premios de Petrel y nos dieron un premio allí. O sea, no por no estar afincado en el municipio quiere decir muchas veces que no puedas estar allí o no puedes apuntarte. Premios, yo creo que o por lo menos el lugar donde yo siempre los estoy detectando es en la web del CEI de Emprenem Junts. Para mí es el buscador más completo a día de hoy, tanto de ayudas como de premios. Y suele salir casi todo. También hay premios a nivel estatal, hay premios a nivel de Comunidad Valenciana, pero yo creo que el tema de premios sí que lo tendréis más localizado. Vale. Y bueno, y luego está la parte de ya un poquito más innovadora de las ICOs, las Initial Coin Offering, que no sé si aquí conocéis este término.
¿Estáis familiarizados con él? ¿Alguien? Yo Bueno, del ICO lo que conocía es de los préstamos los ICO, pero vamos, préstamos. que no conocía Vale, mucho. pues esto sí que está más vinculado a las criptomonedas, ¿vale? Es una alternativa de financiación vinculada a las cripto, ¿no? Los inversores obtienen determinados derechos sobre la empresa en la que invierten y son derechos que se vinculan a través de una cantidad limitada de criptodivisas emitida por la propia empresa, que recibe la denominación de token. Pues bueno, es una forma alternativa de hacer todo este proceso de ronda de inversión otorgándole a la empresa un criptovalor que se parte en pequeñas divisas. ¿Esto cuándo tiene sentido? Pues cuando es un proyecto que está muy vinculado al mundo cripto. Si no, pues yo no le veo mucho sentido. Vale, aquí, bueno, pues he querido reunir un poco la foto a nivel provincial con la que yo por lo menos estoy familiarizado. Mencionaba aquí, por ejemplo, en vehículos de inversión, Turistartup Inversiones, que fue un vehículo totalmente privado que organizaron los hoteleros de la zona de Benidorm para invertir en startups dirigidas al sector turístico. Ellos, por ejemplo, ya terminaron el ciclo de inversión, es decir, agotaron todo el presupuesto y ahora están esperando los resultados, ¿no? Que llegarán en 2 o 3 años. Luego, pues también destacar Vincle Capital, que es la antigua C1 Shuttle Funding. Este es un vehículo de inversión que reúne tanto a empresarios del sector biotecnológico de Elche, vinculados al Parque Científico de Elche, como investigadores y personal de los parques científicos tanto de Elche como de la Universidad de Alicante y otras empresas. Es un vehículo de inversión que tiene, pues creo que 200 o 300 socios, que está últimamente muy activo, que invierten en proyectos semilla y presemilla, lo cual es muy interesante, porque aquí el tema de los business angels y los vehículos de inversión, lo más complicado es encontrar a gente que apueste por las fases más iniciales, claro, porque son las que más riesgo tienen. Entonces aquí en este caso, por ejemplo, Vincle es un vehículo bueno, que creo que es muy completo. Luego también se han afincado aquí en Alicante unos consultores que también están ahora mismo en activo buscando proyectos, que se llaman el Ring Partners. Y bueno, a nivel de incubadoras y aceleradoras, pues los parques científicos, la lanzadera de Juan Roch, que todos conoceréis, programas como el JUMP, que estamos aquí desarrollando tanto en la Agencia Local de Desarrollo como en otras instituciones por toda la Comunidad Valenciana, el Explorer de Santander, el de Actúa, que también coge proyectos en unas fases muy iniciales de la Universidad de Alicante, o ya aceleradoras totalmente privadas como podría ser Demium o otras aceleradoras. Lo que su modelo de negocio es que ellos te acompañan en toda esa primera fase inicial, pero desde el inicio se quedan con un porcentaje de la empresa. Entonces, bueno, pues ellos lo que buscan también, como los inversores, es el momento de salir, el exit, que es cuando ellos adquieren el valor de la salida en una segunda o tercera ronda de inversión. Las plataformas de crowdfunding que yo os comentaba, como pueden ser Goteo, Berkami, o las internacionales, Indiegogo, Kickstarter, GoFundMe, Patreon, que lo utilizan mucho pues, pequeños influencers, youtubers, para poder promocionar productos o mantenerse. Y luego, pues, lo que os comentaba, ¿no? De los premios y reconocimientos. No sé si hasta aquí tenemos alguna duda en este bloque de fondos propios, si queréis comentar algo para no saltar a la financiación bancaria todavía. Yo lo que veo, Yago, es un poco que para meterte en todo este tema sobre todo de los vehículos de inversión y todo esto, hace falta algo de formación por parte del promotor,
porque aunque le puedas asesorar, que lo tiene a su disposición, porque ya entras en un proyecto, ¿no? Que te van acompañando, sino en lo otro. Yo personalmente como emprendedora me daría un poco de miedo entrar sin saber mucho del tema. Totalmente. Yo creo que las incubadoras y las aceleradoras al final tienen esa parte, ¿no? de poder formar al emprendedor antes de que salga a buscar la inversión y la financiación. Porque claro, esta gente son tiburones. O sea, aquí la gente busca su rentabilidad. No, obviamente, pues te pueden aportar valor extra, pero la realidad es que estos vehículos están creados para ser rentables y para conseguir la rentabilidad. Entonces, bueno, yo por ejemplo tengo tanto buenas como malas experiencias buscando financiación. Me he encontrado de todo, hemos tocado un mogollón de puertas y es muy complicado. Nosotros incluso teniendo un equipo de varias personas, una persona dedicada casi exclusivamente al departamento financiero, ¿no? Porque aquí es donde más valor puede tener pues ese plan financiero. Para llegar aquí a un vehículo de inversión, necesitas tener un plan financiero robusto. Y yo soy consciente de que muchos emprendedores, o la mayoría de emprendedores, en sus fases iniciales, pues no vienen de una rama de económicas o incluso aún viniendo de la rama de económicas, pues tú no estás familiarizado con montar un plan de negocio pues de esas características y hablando en esas dimensiones y dimensionándolo también a un año, 18 meses o 3 años vista, porque estos planes de negocio tienen que mirar a medio plazo, incluso a largo plazo. Entonces, claro, es algo complejo, es muy complejo la financiación privada, pero es interesante, porque si consigues dar con las personas adecuadas, te pueden ayudar también a propulsar el negocio. También he visto casos, a mí me pasó con otro proyecto que terminó, en el caso de Turistartup, por ejemplo, nosotros con un PowerPoint conseguimos un ticket de 15.000 euros en inversión con un PowerPoint. No nos pidieron el plan financiero. Pero claro, eso no es lo común, ¿no? El típico programa este de Shark Tank, este mexicano o americano, ¿no? Que van allí, hacen el speech y en 3 minutos están ahí con los billetes preparados en la mano. Pues aquí en España es complicado que esto pase, pero se puede dar. Yo creo que aquí la clave también es cuando una vez entras en este ecosistema de la inversión, pues empezar a generar contactos, empezar a moverte mucho y a estar al día, porque este mundillo tiene su propio lenguaje. Oye, bueno, perdona. Yago, quería preguntarte en este punto y teniendo en la cabeza el perfil de proyectos que tenemos en las zonas rurales, ¿vale? Sí, En muchas ocasiones, pues, o son proyectos muy pequeños. Para nosotros el concepto de innovación, evidentemente, como puedes imaginar, pues hay momentos en el que el elemento de innovación tiene que ver con que no existe esa actividad en el municipio. Sí que es verdad que hay otro tipo de iniciativas que dentro de lo que es el mundo rural, pues también consideramos innovación. A ver, lo que quiero preguntarte es, evidentemente para todos estos tipos de organizaciones lo importante es la rentabilidad que puedan obtener en compartir la financiación del proyecto. Pero no sé, muchas veces esa necesidad de que haya una innovación o tecnológica o de nuevo producto, no sé cuál es el grado o no es tan importante. sí, entiendo Por lo que ejemplo, quieres hasta en decir. el propio programa Jump que desarrolláis, claro, inmediatamente aparece el tema de empresa innovadora y hay mucha gente que dice, ay, pero es que yo esto no lo soy, porque piensan que no incorpora, no sé, porque piensan que tiene que ser algo absolutamente nuevo, ¿vale? Claro. Sí, a ver, aquí está también la forma de poder saber darle la vuelta y buscar la innovación en muchas ocasiones, porque ir a buscar financiación privada para montar una panadería, pues en un vehículo de inversión no lo vas a encontrar.
pero si tú planteas un modelo de negocio que en vez de ser pues una panadería local, pues es, yo qué sé, un delivery de pan recién hecho que puede ser escalable, porque aquí esta gente busca que se cumplan dos opciones, que sea un proyecto escalable, es decir, que no se quede solamente en una acción en el municipio o en la zona, sino que esto pueda expandirse y pueda crecer muy rápidamente. Por eso de ahí que los proyectos tecnológicos sean los más escalables y que sea invertible. Es decir, que ellos puedan visibilizar en el horizonte de medio plazo su salida. Ostras, no, es que dentro de 2 años hay otra ronda de inversión. Pero claro, en este tipo de negocios más locales, pues no tiene tanto encaje, ¿no? Esta parte de financiación. Pero bueno, también te digo que hay ya algunos Venture Capital e incluso algunos vehículos que se están especializando y que tienen unas tesis de inversión y dicen, no, yo quiero invertir en proteínas alternativas. Pues no sé, a lo mejor, no sé si conoceréis al caso de Aitana Espirulina, que es entorno rural, aparentemente parece que es algo local. Pues bueno, ese proyecto yo lo veo escalable, invertible y que puede crecer rápidamente, ¿no? Entonces, pues sí que es cierto que, bueno, que es una actividad muy innovadora, ¿no? Un cultivo de este tipo, en unas condiciones rurales, pues es algo muy innovador. Pero podría darse. Entonces, pues es detectar también este tipo de vehículos, este tipo de capital de riesgo que se alinee con los valores de tu proyecto. Bien. Bueno, yo quería comentar quizás el momento. En principio veo muy interesante que los vídeos de tutorización del tema del crowdfunding que has nombrado, Yago, incluirlos dentro del documento que entregamos cuando el emprendedor en en el primer contacto tiene posibilidades de que sea un área a explorar para su iniciativa. Creo que esos documentos deben ir anexos al acta y para eso el sistema puede estar preparado, por una parte. Y por la otra parte, yo también creo que a lo mejor es el momento de pensar en qué tipos de fondos propios, o sea, igual como los asesores, podemos elegir asesores de tipo legal, asesores en tema de producción, asesores en temas de calidad, asesores financieros para informes de viabilidad, pues aquí también de alguna manera está claro que una clase de financiación propia pueden ser estas herramientas que nos acabas de presentar, ¿de acuerdo? En caso de elegir una de ellas como haberla propuesto, se le mete en el acta estos vídeos que le ayudarán a estudiar el caso, ¿de acuerdo? Y el otro tipo, me imagino que son ya pues la banca convencional, Yago. Sí, ahora pasamos, si quieres, ya a esa segunda parte, a ese segundo bloque. Vale. Antes de saltar al segundo, ¿queréis comentar alguna cosita más? Lo vemos después, por mí. Vale, ok. Bueno, pues sí, efectivamente, Gonzalo, como comentabas, la financiación ajena más común es la bancaria, ¿no? Yo aquí también he querido poner, pues bueno, algunos casos que creo que son interesantes. Al final, cada municipio tiene, yo creo, sus condiciones con los bancos que estén ahí más activos. Pero bueno, he mencionado aquí el tema de los microcréditos sociales de CaixaBank, porque lo veo interesante porque sobre todo no están solicitando avales, que al final es uno de los grandes stoppers que tienen los emprendedores, ¿no? A la hora de pedir financiación ajena. Y ya cada vez los bancos pues están empezando o vamos, quiero creer yo que están especializándose también su propia rama de startups y de proyectos innovadores, ¿no? El caso de Sabadell con Startup, que bueno, que es una línea donde ellos
por un lado tienen una parte de coinversión, dan préstamos también, dan unas condiciones más favorables para estas empresas innovadoras. Está el caso también de, bueno, el cambio de modelo de negocio que, por ejemplo, podemos ver en Santander, donde ellos se enfocan más, por ejemplo, al tema de nómadas digitales, freelancers y autónomos, donde, bueno, ahora las oficinas de Santander en muchos municipios y todavía el entorno rural no ha llegado, pero, por ejemplo, aquí en Alicante, en Valencia, las oficinas de Santander ya no son oficinas, son coworkings. Tú llegas allí y entras, si eres cliente del Santander, y bueno, pues tienes ahí una serie de beneficios, puedes estar allí de forma gratuita, alquilar zonas de reuniones. Entonces, bueno, pues tener en cuenta también esos bancos que sí que son más amigables con los proyectos o las empresas innovadoras. Luego están algunos tipos de préstamos que, bueno, estos realmente son herramientas públicas. Lo que pasa es que entran como si fueran un ente privado, ¿no? Entonces, las he querido meter aquí, son el caso del IVF, del Instituto Valenciano de Finanzas, y de ENISA, que bueno, ENISA es una empresa estatal que tiene o que aporta ya históricamente líneas de financiación, en concreto es coinversión lo que hacen, con un mínimo de 25.000 euros, es decir, para que ENISA pueda entrar en un proyecto, el emprendedor tiene que conseguir de una forma o de otra hacer una ampliación de capital o de fondos propios de 25.000 euros. Si tú pones 25, ENISA te pone 25. Y ahí pues hay máximos, depende de cada línea. Hay varias líneas interesantes, está jóvenes emprendedores, está la de emprendedores que no tiene límite de edad. La de jóvenes emprendedores es más interesante porque si tú pones 25, ellos ponen hasta 50. Crecimiento, agroimpulso, que esto también es interesante para empresas del entorno rural, de la parte agroalimentaria. Y otra línea que va más enfocada a mujeres tecnológicas que se llama emprendedoras digitales. ¿Por qué es interesante ENISA? Porque no tiene avales. Eso es lo mejor. De hecho, yo conozco gente que ha pedido un ENISA, su empresa ha fallado, ha vuelto a pedir otro ENISA y se lo han concedido. O sea, ENISA luego no te va a poner en una blacklist ni te van a poner en la lista de morosos ni nada. Ellos son conscientes de que, bueno, de que hay un gran riesgo, un alto riesgo en este tipo de empresas innovadoras. Te dan una carencia hasta de 3 años y periodos de devolución entre 7 y 9 años, con unos intereses que son un poquito más elevados que los de la banca tradicional, pero que yo considero que son muy interesantes por lo que os he comentado. El IVF también hace algo parecido. Ellos tienen también una herramienta de coinversión. Primero tienen que estudiar el caso y para esta coinversión ellos tienen creo que un límite por lo bajo, en vez de 25.000, de 100.000 euros. Entonces ya son proyectos bastante más grandes. Y luego sí que es cierto que tienen unos préstamos con unas condiciones muy favorables, que te bonifican entre un 20 y un 30%, te dan tipos fijos, pero esto del IVF no es tan fácil, ¿vale? Y sobre todo yo creo que no hay es complicado obtener la información o asesorarse bien en este tema. Yo personalmente lo he intentado varias veces y nunca he conseguido dar con un experto en este tema. Y tampoco conozco muchos casos que se hayan dado de empresas de reciente constitución. IVF luego tiene una línea de empresas ya de más de 3 años que sí que funciona muy bien. Entonces, bueno, de la financiación ajena, esto es un poco lo que quería comentar. Luego, bueno, también estaría lo que son los créditos de los proveedores o los anticipos de clientes, o que incluso pues, la empresa pueda utilizar herramientas como el factoring, ¿no? Que se adelantan los pagos, el banco te adelanta los pagos, tú no tienes que estar pendiente de cobrarle al cliente y manejar así el flujo de tesorería de una forma, sobre todo en fases iniciales, muy interesante, ¿no? Porque una de las principales razones de muerte de las empresas innovadoras y emergentes es que
no se controlan bien los flujos de tesorería. De este modo, pues nos adelantan el dinero, cobramos, aunque pagamos una parte, pagamos una comisión, pagamos un interés, pero podemos disponer de ese dinero pues para seguir comprando o para hacer otras inversiones o para que lo que nos haga falta. Entonces, bueno, aunque esto también se considera no bancario, son los propios bancos los que lo llevan a cabo, ¿no? Pues herramientas también como leasing operativos o renting. Serían también otras posibilidades que surgen aquí para poder ejecutar inversiones en torno a la maquinaria, vehículos o operaciones. No sé si queréis que desarrollemos alguno más en concreto, alguna duda sobre esta parte. No, lo único, a ver, considera que todo esto, el planteamiento que estás haciendo nos tiene que servir un poco para decidir dentro de la carpeta de la plataforma de financiación privada qué fuentes u opciones vamos a incorporar. Claro. Vamos, en principio... Yo aquí lo que sí que vería interesante a lo mejor es, pues lo que pasa que esto es algo vivo, ¿no? Los bancos van cambiando constantemente sus ofertas y sus productos bancarios, pero sí que sería interesante a lo mejor tener recogidas las principales líneas de financiación bancaria con esas condiciones para que quizás pues, el emprendedor pueda tener ya una foto inicial esquemática sin entrar mucho en condiciones particulares sobre las condiciones o sobre las vías que hay o sobre si este banco está dando este tipo de créditos a este tipo de empresas o no. Sí, Quizá por eso que en principio entiendo que si han marcado aquí las que entiendes que son más factibles y principales para desarrollar el tema de la financiación. Sí, pero bueno, tampoco he entrado en detalle de ponerme a ver con cada banco cuáles serían las condiciones, pero yo creo que sí que podría ser interesante, ¿no? Hacer un acercamiento a los bancos pues, que estén más familiarizados sobre todo con el entorno rural y ver si tienen algún producto que pueda ser interesante por lo menos para plasmar dentro de las alternativas que hay. Sí, sí. Y ahorrarle al emprendedor esa búsqueda inicial. Sí, a este nivel, el que tengamos nosotros un poco la idea por dónde van los bancos, sí que podríamos orientar en esta primera visita, en este primer contacto un poco al emprendedor, evidentemente siempre diciendo, oye, si ya tienes un banco, lo primero ves a tu banco habitual, pero ten en cuenta que estos son sensibles a esa línea de trabajo que llevas tú y que, vamos, o por ejemplo el tema de la subvención, cuando tengas la subvención tus condiciones de negociación con el banco cambian, vale, todo eso está bien. En cuanto, yo me gustaría, ya algo que tú tienes más experiencia que nosotros al respecto, es, ¿tiene algo que ver el perfil del cliente que tenemos delante para recomendarle estas financiaciones alternativas? Ese jugar con sus fondos propios, es decir, la primera parte que hemos visto, el Quantity, ¿hay algún perfil que tú creas, no, si es joven, si la iniciativa tiene estos tintes, vale la pena que sea así? Por ejemplo, si tiene un tinte social, pues hay que recomendar este crowdfunding más social. Vale. Eso es una pregunta por si ya empieza a haber información al respecto, ¿no? Que eso, evidentemente, hasta que no vayamos utilizándolo no vamos a sacar conclusiones, pero eso por una parte. Por otra parte también, hasta la fecha, aunque en mi caso particular se ha intentado crowdfunding y tal, al final lo más recto siempre ha sido buscar socios. Es decir, vamos a ver, la idea es muy buena, tu energía es brutal, es decir, bueno, pues si no tienes capital, habla con tus vecinos, con la empresa del pueblo, posibles proveedores, posibles clientes y ofréceles sociedad. Es decir, coge tu proyecto y con este que habéis nombrado vosotros de la conversación corta en el ascensor
o mira a ver cómo lo tienes que hacer, pero esa fuente de financiación también la veo muy interesante, sobre todo porque tú te obligas a relacionarte con los agentes, bien de tu entorno inmediato o bien de tu cadena de suministro inmediata. Evidentemente, esto viene un poco a relación que en la segunda sesión de estos talleres participativos se nombró de añadir una sección adicional a lo que son las áreas a tratar del CTR, buscando sinergias. Quizá vaya relacionado con esto. Es decir, más que abrir una sección de sinergias, lo que tendríamos que tener es, por ejemplo, aquí una opción de búscate la vida con tus vecinos, por decirlo de alguna forma. En asesoramiento, igual, sinergias, y no, búscate la vida con tus vecinos. O sea, primero que nada, si tienes una asesoría, o si tienes un banco ya, háblales de la iniciativa y al menos estas dos opciones más, ¿de acuerdo? El asesor igual, etcétera. Creo que podría integrarse todo esto sección por sección en cuanto a las sinergias y también así ponemos en contacto a diferentes agentes frente a una iniciativa. ¿De acuerdo? Todo esto, claro, evidentemente si la iniciativa ya está en fase de poder publicarla, porque mucha gente la iniciativa se la guarda y no va a hablar con sus proveedores clientes porque le interesa mantenerlo en secreto en principio, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, respondiendo un poco a la primera pregunta en cuanto al perfil personal, yo creo que es muy interesante, ¿no? Que según la condición de la empresa, o sea, perdón, de la persona, el perfil personal, pues obviamente no. Si hoy en día, si eres mujer, tienes más ayudas. Si eres desempleada, tienes más ayudas o desempleado. O sea, todo esto, pero esto yo creo que es más enfocado a la financiación pública, ¿vale? En cuanto a la privada, pues quizás encajar la parte social, por ejemplo, se podría activar. Ostras, es un proyecto social, ¿no? Que tiene un tinte social. Se activa la posibilidad de un microcrédito social de CaixaBank, ¿no? Podría ser ese caso. Y yo creo que también sería muy interesante cifrar desde el primer momento, ¿vale? ¿Cuál es la inversión mínima requerida de manera inicial? Esta es la inversión requerida. Ok, 25.000 euros. Vale, pues ya sabemos que no vamos a ir a buscarnos un Venture Capital, un Business Angel, no. Oye, 25.000 euros, pues quizás lo podemos conseguir de otro sitio porque no cumplimos el proyecto no cumple las dimensiones que buscan este tipo de alternativas, ¿no? Ahí cifrar el hecho de decir, vale, no, necesito 300.000, ostras, pues igual aquí sí que te tienes que ir a un Family Office, a un Venture Capital, etcétera. Y un poco en esa misma línea, una vez tienes identificada cuál es la inversión requerida, lo que pasa es que esto es algo complicado de determinar en una primera sesión, porque a lo mejor el emprendedor, lo que hemos comentado al principio, llega con su idea de, no, quiero montar esto y quiero montar la gran inversión. Ahí para mi gusto lo más recomendable es, oye, pero puedes empezar con menos dinero que con esto. Pero bueno, una vez ya tuviéramos clara la inversión requerida, ¿qué porcentaje de esa inversión puedes asumir con fondos propios? Y entonces ahí ya tendríamos la foto de las alternativas de financiación ajena. Al hilo de lo que comentas, una cosa que me gustaría que tratáramos era el tema de cuáles descartaríamos, de todas las que has comentado, cuáles descartaríamos para esa primera fase, ¿no? De atención al emprendedor, las que quizás requieren ya un mínimo de inversión muy elevado, de financiación muy elevada, ¿no? Quizás esas van más Pero dirigidas a... depende del proyecto, ¿no? O sea, a lo mejor te llega un emprendedor que son los casos más contados, o sea, menos contados, que tiene un gran proyecto, un proyectazo y se le podría ejecutar. Entonces, pero bueno, sí, yo creo que quizás toda esta parte de inversión privada y demás, pues ya sería incluirlo en proyectos que tuvieran una necesidad de financiación gordas. Pero yo no lo quitaría. No, yo soy partidario de mantener cuantas más mejor porque esto, al ser el primer contacto,
va a abrir la cabeza del cliente. Es decir, caray, es que me había asustado 100.000 euros y sin embargo casi voy a traer en los 100.000 euros porque esta herramienta se ajusta más a 6 años vista. Es que no, bueno, es que venía aquí con miedo y voy a invertir 30.000 euros a 2 años vista y ver lo que pasa. Bueno, a lo mejor este primer contacto le abre la cabeza y ese producto lo presenta a 7 años vistas con 100.000 euros porque tiene la herramienta que él creía que era un poco difícil de encontrar, ¿no? Entonces, creo que en esta fase conviene abrir el abanico, lo que sí que, como en esta primera visita no tenemos todo el tiempo del mundo, pues sí que tendremos que preseleccionar la habilidad o con la herramienta, si se pone en marcha, seleccionar cuáles son los más interesantes para él, ¿no? Pero, para ella. Pero en principio abrirlo porque creo que si está muy madura la iniciativa, poco margen de maniobra va a tener en cuanto... pero si es una iniciativa que está verde, le vamos a abrir un poco opciones, ¿de acuerdo? Lo que me preocupa a mí más es si somos nosotros capaces de por ejemplo, hacer tipos para, oye, mira, si es en el tipo de potenciar tus fondos propios, pues tienes estas. Si es ir a un banco, tienes estas otras. Si, de acuerdo, a lo mejor sí que nos interesa, más que tener un listado de financiación privada, tener financiación privada innovadora. Ahí metemos los crowdfunding, metemos la convencional, o que ya son los bancos normales, entre medio la mixta, que podría ser la que no es un banco, pero tampoco es la administración, que es IVF o la otra opción que nos has nombrado. Lo digo a la hora más de categorizarlos para hacernos más fácil el despachar esa sección de financiación privada. Eso, Gonzalo, lo trabajaremos en la siguiente sesión que estará con nosotros Santiago, de gestión de las etiquetas respecto a la financiación privada. Vale. Trabajaremos todo ese tema de tipologías. Vale. Sí, yo creo que aquí también es un poco relativo, ¿no? Pero lo veremos en la próxima sesión, pero intentar buscar a lo mejor grado de innovación, ¿no? Más que es innovador sí o no, bueno, la mayoría sí que pueden serlo, ¿no? Pero ¿qué grado tiene? Pues del 1 al 5 y ahí ya ir categorizando según... Porque un ENISA a lo mejor quizás no busque algo tan innovador y busque, no sé, o sea, en ENISA se han financiado desde proyectos súper digitales hasta la creación de una marca de cosmética natural, que no es una gran innovación. Muy bien. Pues sí, el tema es súper interesante, ¿eh? Porque desde luego que si le ayudamos mucho a nuestro cliente, tenemos, vamos, ese aspecto es muy duro para ellos, el tema de financiación. ¿Sabes? Yo creo que es fundamental en cuanto a que la estructura financiera previa a cualquier otra cosa como podría ser una ayuda líder, o sea, qué tranquilidad para ellos, porque al final la ayuda ya es el premio posterior que viene, que te aligera un poco el problema financiero inicial, pero creo que es que hay muchísimos proyectos que se dejan llevar, como han dicho antes, Yago, con el tema de hago una inversión porque tengo la opción de una ayuda, que no sale de la propia necesidad, yo creo, real y básica de la inversión inicial que necesitan, que luego pueden ir avanzando en más inversiones. Y sobre todo también en esto, en ver un poco que tengan una mínima estructura financiera que independientemente del tema de la ayuda. Sí, totalmente. Yo, de hecho, en su día, cuando estuvimos a punto de conseguir un GALP que iba financiado, no sé si como era no productivo, me atrevería a decir que era al 100%, pero no estoy seguro. Hablamos con el banco y el banco sí que nos dijo que ellos tenían una línea de financiación que si tú tenías delimitada una ayuda tipo GALP, que tienes, digamos, los nombres y apellidos de cada uno de los gastos que vas a ejecutar, ellos te pueden hacer un préstamo en buenas condiciones previo para poder financiar, ¿no? Todas estas inversiones. Entonces, en ese caso, pues claro,
el identificar con cada uno de los bancos y el poder hacer matching de, ostras, pues esta línea de financiación bancaria cuadra con un GALP o esta otra con un GAL de ayuda al líder o... ¿Y sin aval? No, esa era con aval. Claro, sí, el problema es que al final los primeros contactos del programa Líder empezamos a contactar con entidades de la zona y bueno, pues tampoco se atrevieron. Hace 10 años, en otro programa de este parecido, se atrevían a firmar convenios de colaboración con nosotros donde si eras beneficiario líder, te daban unas condiciones concretas. Solo era el requisito de que hubiese sido proyecto apoyado. Ahora, ninguno de ellos decidía, tenía que ver en función de las condiciones personales, del propio proyecto, de los avales, o sea, había, ya no. Ya, vale, vale, vale. Bueno, pues yo por mi parte, yo creo que ya os he intentado dar una foto lo más completa posible sobre las alternativas de financiación privada, por lo menos en esta primera sesión. Os dejo aquí también mi correo personal para que, bueno, si surgiese cualquier duda o cualquier cosa que se haya quedado ahí en el tintero, me podáis contactar libremente y consultar lo que necesitéis. Y si tenéis alguna pregunta ya de más, pues ahora es el momento. Sí, yo me quiero aprovechar de que estamos aquí. Iago, ¿tienes alguna experiencia o conoces que alguien de la tipología como nosotros seamos capaces de unir a empresas que estarían dispuestas en invertir por el greenwash o por simplemente por diversificar su negocio e iniciativas? Es decir, estoy tratando de ver si, evidentemente creo que desde Aditos, CTR, cualquier contacto con la banca para después facilitar las cosas al cliente estaría bien, pero también por promocionar un poco las 3 Fs y la captación de esos socios inversores que podrían estar, esos grupos, esos eventos que se hace juntar a unos y a otros, ¿de eso sabes algo? Porque en el extranjero se hace bastante, pero aquí por nuestras zonas no sé si tenéis experiencia al respecto, conoces algún caso. Yo creo que ahora mismo los agentes que más involucrados pueden estar en esa unión de la parte pública y la privada son los parques científicos, porque ellos están directamente pues, con las asociaciones de empresarios, con los clústeres pues, del plástico de IBI, o del juguete, con los de alcohol y con tal. Entonces ellos sí que sé que, bueno, que muchas veces a las empresas o a las startups que están ahí incubadas en el parque o están vinculadas, pues sí que pueden hacer ese nexo. Entonces quizás pues también comenzar a establecer una relación más directa con los parques científicos pueda servir, ¿no? Para empezar a trazar esas líneas que comentas. Yo, Gonzalo, no sé ahora, pero en Elche sí que sé que hace un tiempo también desde el Ayuntamiento de Elche Emprende se han hecho ese tipo de eventos para presentación de proyectos y presentar a Business Angels. Vale, Iago, yo quería preguntarte si existe o conoces algún tipo de iniciativa, evidentemente salvando las distancias, tipo lanzadera o tipo alguna incubadora de empresas, diríamos, más allá de la que pueda existir en, pues bueno, en Alicante o en Elche. Pues bueno, tenemos, pero son a nivel nacional. A nivel nacional hay una muy chula en Barcelona que se llama Ship2B. A ver si lo puedo escribir ahí por el chat. Voy a dejar de compartiros y lo escribo en el chat. Ship2B. Esta es chula. Luego también está Cajamar Innova, que nosotros hemos sido beneficiarios. Ellos, Cajamar, tiene una línea de proyectos que van muy relacionados a las tecnologías del agua, ¿no? Y sobre todo a la parte de agricultura. El poder desarrollar herramientas tecnológicas
para la mejora y el rendimiento de los cultivos o medición, etcétera. Entonces, esa parte de Cajamar está bastante relacionada con el entorno rural. Y ellos sacan varias convocatorias. Luego está la parte que tiene una parte de innovación abierta, que cogen grandes retos de empresas muy grandes, pues tipo Agbar o multinacionales que tienen grandes retos, en este caso relacionados sobre todo con el agua. Y ¿cuál otro te podría decir? Sé que ahora dentro de poco va a salir también un programa en el Distrito Digital. Lo que pasa que no conozco el nombre. Sé que va a salir uno. Y de hecho es que están saliendo un poco como moscas, ¿no? Este tipo de programas, porque al final está llegando mucho dinero desde Europa para incentivar el emprendimiento y la innovación. Y claro, pues muchas veces cada propia administración que recibe esos fondos la que se monta su propio programa e intenta dirigirlo. También hace poquito se iba a estrenar también en IFA un programa de aceleración que iba destinado al tema de la moda y el reciclaje en la moda y el mundo del textil. Pero bueno, no sé, así en particular, si se me Sí, ocurre alguno. era sobre todo desde el punto de vista privado, porque, bueno, lo que has comentado tú un poco, las líneas que puede tener, pues las pocas que puede tener Diputación para emprendedores o las que puede tener la Cámara de Comercio, las que puede tener el CEI, pues bueno, los que las conozcamos todas evidentemente, pero bueno, estamos más o menos al día. Pero sí que en cuanto al tipo de financiación privada, no sé, nosotros alguna vez hemos trabajado con consultoras de Andalucía y siempre conseguían recabar cierta financiación de iniciativas privadas como Red Eléctrica, por ejemplo. Entonces montaban un proyecto y ese proyecto, además del desarrollo del proyecto, tenía un premio, diríamos, de 10.000 euros, que era pues, bueno, una aportación de Red Eléctrica Española, en este caso. Sí, en ese caso sería más bien innovación abierta, ¿no? Proponían un reto que era financiado por una gran empresa. Sí, a ver, el proyecto en teoría lo pagábamos nosotros. Era un proyecto para mentorizar a varios emprendedores de diferentes grupos de acción local y diríamos que el proyecto pues, más innovador era el que recibía esa recompensa de 10.000 euros, que esa recompensa te digo, no la financiaba la consultora o la promotora, sino era una aportación que realizaba la Red Eléctrica Española. Claro, bueno, eso al final ya pienso que es negociar con esas grandes empresas, ¿no? Que como comentabais antes de algunas pues que quieren ese greenwashing o tienen esos excedentes de tesorería que pueden invertir en este tipo de acciones. Yo sé que, por Claro. ejemplo, hay Argal, la empresa Argal tiene unas becas taller que saca todos los años y reparte ahí 20 premios de 1.000 euros en proyectos innovadores. Coca-Cola también tiene el concurso este de mares circulares. Pero bueno, sería todo también buscar una alianza con alguna multinacional que esté por ahí cerca. Pero eso ya, Probablemente eso vaya más lo que has dicho tú, lo del greenwashing, que responsabilidad social corporativa, ODS, que probablemente ya no es tan, digamos, una ayuda, una financiación sensu estricto, sino es más, diríamos, una aportación para un objetivo, ¿no? claro. Para cumplir los objetivos o para... Pero claro, nosotros nos referíamos más al apartado de eso, de financiación privada, no sé. Por poner un ejemplo de nuestra zona, ¿conoces el hotel? ¿Cómo se llama el hotel de Buenos Aires? ¿No te acuerdas? El Vivoot. Sí, Bueno, pues Vivoot es una iniciativa que, por ejemplo, la financiación del GAL, pues para la envergadura del proyecto es irrisoria. Nosotros como máximo podemos entregar 70.000 euros y ahí una inversión pues, probablemente de 3, 4, 5 millones de euros. Entonces, digamos, la idea inicial, los inversores empezaron la idea, necesitaban financiación y recurrieron a Lanzadera. Entonces, no sé si Lanzadera aportó el 80% y ahora, al cabo de 4 años, han recomprado su... Entonces, ese tipo digamos, de agentes, pues, bueno, pues hay ciertos proyectos de envergaduras que se nos escapan. Aquí puede ser el Bigut o puede ser el Club Náutico que se está desarrollando en el embalse de Beniarrés.
Claro, son proyectos que nosotros con líder, ya te digo, 70.000 euros son Claro. irrisorios y más para la cantidad de documentación que les exigimos. Cuando hay otras líneas de financiación, sobre todo por eso, financiación privada, que les puede resultar interesante si la familiaridad o si la viabilidad del proyecto es buena. Sí, yo en ese aspecto creo que la referencia está ahí en Valencia y es Lanzadera, como has comentado. Lanzadera ahí, bueno, tienen una infraestructura tremenda. Tienen la escuela de negocios por un lado, tienen la escuela de inversores por otro y tienen la propia lanzadera donde, según la fase del proyecto, pues van entrando. Lo que pasa es que cada año buscan proyectos distintos, particulares, y al final son ellos ya los que deciden. Yo creo que Bibud fue un caso de éxito también porque fue en los inicios de Lanzadera, ¿no? Fue cuando empezaba también con toda esa iniciativa. Ahora no sé si hay 300 proyectos ahí en el edificio de Lanzadera. Entonces, claro, pues va transformándose todo esto. Quizás otro que pueda recomendar, pero este está muy enfocado a deporte, salud y salud. Y es una iniciativa de la Universidad Católica de Murcia que se llama UCAM Hightech. Ellos tienen también su propio vehículo de inversión. Y bueno, pues apuestan por diferentes proyectos que ellos ven viables. Bueno, pues ¿hay alguna pregunta más por ahí? Parece que no. Pues nada, yo por mi parte ha sido un placer compartir este ratito con todos vosotros y vosotras y nos vemos en la próxima sesión. Perfecto, Santiago, Igualmente. muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, en breves momentos, deberá entrar Clara Aura, que nos ayudará a conocer el tema de asesores, pero no me hago con ella todavía. Me dijo que a las 12 se podría incorporar, así que vamos a hacer un pequeño descanso hasta las 12, ¿de acuerdo? A ver si mientras puedo localizarla. De acuerdo. Hasta ahora.